Ujú. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, fíjense qué importante, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, aunque algunos lo creían, ¿verdad? Pero no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. No somos de los hombres ni de ninguna denominación, somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, hermanitos, pero ahora habéis alcanzado misericordia para salvación. Padre, te damos gracias por tu precioso mensaje que nos das, por la enseñanza que nuestra alma necesita de ti, Señor, de tus virtudes, Señor, de estas virtudes, Señor, que no son de los hombres, que son tuyas, Señor, y que quieres, Señor, que las conozcamos, que las amamos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por esta gran virtud que has compartido con nosotros, tu santidad. En el nombre de Jesús, nuestro santo. Amén. Una de las virtudes y de las más importantes, no, todas son importantes, ¿no? Pero de las que la palabra de Dios nos habla es sobre la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y dice que nos ha llamado también para ser un pueblo adquirido por Dios. Cuando empezó, Chen decía, somos linaje escogido real, sacerdocio, nación santa. Y sabemos para qué eran los sacerdotes y sabemos que principalmente el sacerdocio tenía que estar súper santificado, hermano, ¿verdad? Para poder acercarse a Dios y poder ministrar. Recuerden ustedes, ¿verdad? ¿Qué clase de santidad ordenaba el Señor? Todo lo que era de Él. El tabernáculo, los instrumentos eran santificados. Y vemos qué tremendo, ¿verdad? Cuando no se cumplía con esos requisitos, aún los mismos sacerdotes morían. Somos, dice ahora, pueblo adquirido por Dios. Por Dios. No es que nosotros lo escogimos, hermano. Él nos escogió. Tomar bien en cuenta eso, ¿verdad? Recordarlo, quién nos escogió. Entonces la santidad de Dios, que Dios nos dice pueblo santo. Como Él es santo, todo lo que es de Él debe ser santo. Los instrumentos, todo lo que era en el templo, todo, las cosas eran santas, cuanto más las personas, ¿me entienden? Entonces, vamos a valorar este atributo, el ser de Dios. Ahora, una pregunta que podemos tener nosotros aquí. ¿Qué valoramos de los hombres aquí en la tierra? ¿Qué valor, qué valores tenemos los hombres de los hombres aquí en la tierra? ¿Cómo los valoramos? ¿En qué forma valoramos el hombre al hombre aquí en la tierra? A ver, díganme algunos valores desvalorados, ¿eh? ¿Cómo? No te oigo, David. Sabiduría. Al hombre lo valora aparente sabiduría o conocimiento. ¿Qué más, Aurorita? Por lo que tiene. Si tiene dinero, no tiene dinero. Si tiene casa, no tiene casa. Así es que otra cosa más podrían valorarlo. Chenchorrio, por su trabajo, por lo que estudió. Todas esas cosas, conceptos, ¿verdad? El hombre valora al hombre, por lo que tiene, por lo que vale, ¿verdad? En lo que tiene, no en su persona casi, ¿verdad? Sí, todo lo que es de la carne y del mundo que tienen los hombres. Lo que tengan en la carne, lo que tengan en el mundo, eso es lo que el hombre valora del hombre. ¿Sí? Pero imagínense lo que menos valora el
creen que es? ¿De qué estamos hablando? La santidad. Ni por aquí el hombre pueda ser valorado por una vida de santidad. Para nada. Pero en el reino, lo que más valora el Señor para el hombre aquí en la... No es tu sabiduría, hermano, no es tu fuerza, no es nada la carne, nada en el poder, el dinero, las influencias, el hombre así lo valora, pero Dios lo que más valora en el hombre es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Puedes tener todo lo que quieras aquí en la tierra mundial, pero si no tienes santidad, estás excluido, fuera de la presencia de... Entonces, fíjense cómo debemos de valorar nuestra santidad, la santidad de Dios, ¿verdad? Tiene que ser parte ahora de nosotros mismos, porque dice, sed santos, porque Dios es santo. Y Él nos compró para Él, por eso somos ahora. Santidad de Dios no es y no viene de la carne, hermanos. Primer punto, ¿verdad? La santidad de Dios no es de la carne, ni del mundo, ni nada de lo que proviene del mundo. Como la gente cree, ¿verdad? Una persona santa porque anda vestido con unos guaraches, o porque anda con su túnica blanca o negra o amarilla, o anda encuerado y cree que eso es ser santo, ¿verdad? No, de nada, de ninguna forma la santidad depende de la carne. Mire, Dios es, la santidad de Dios es lo santo, lo limpio, lo puro, donde no puede tener ni existir ningún tipo de corrupción, de mal, de contaminación, lo santo. Eso quiere decir en cierta forma para ir entendiendo, lo limpio, lo puro, donde no puede tener, no puede existir mancha, no puede existir ningún tipo de corrupción, de mal en la persona de Dios, en su ser, en ninguna clase, de ninguna clase, sea espiritual, porque el Señor no tiene carne. Sabemos que de la carne proviene el pecado, el mal y todo, pero Dios no tiene carne. Entonces, ¿de dónde procede también el pecado o la corrupción? También de lo espiritual. En lo espiritual, los ángeles malos caídos, ¿verdad? Son corruptos. Entonces, ninguna clase de mal en lo espiritual, porque Dios es espíritu. Y en el caso de lo espiritual es lo relacionado al pecado. Es un estado importante. Es un estado espiritual. Entonces, lo espiritual es lo relacionado al pecado en su esencia y en su naturaleza. En su esencia y su naturaleza, el pecado sucedió como una cosa espiritual. El hombre, ahí cayó el hombre, ¿verdad? Es su esencia. Es imposible que haya en Dios o que tenga alguna manifestación, algún ser, alguna esencia de lo que es el pecado. En Dios no puede caber, no puede existir ninguna mancha, nada que sea relacionado con el pecado, con la corrupción de Satanás. Entonces, que Satanás es... Dios no tiene nada con relación a la corrupción de Satanás, del pecado. Por eso el Señor corrige el pecado, porque es la naturaleza de Satanás caída, de maldad, de vicio, ¿sí? Entonces, captemos que eso quiere decir la santidad, completamente apartado de todo lo malo, de todo aquello que es pecaminoso. El pecado, para irlo entendiendo, es como un virus, como ahorita lo tenemos, ¿verdad? Es como un virus de la materia, de la carne, una enfermedad,
Así es el pecado, que contamina al cuerpo carnal del hombre y lo mata. El pecado contamina como un virus. ¿Qué hace un virus? Como ahorita va a contaminar el cuerpo, la carne, lo va a destruir y finalmente lo mata. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues decimos que, ¿por qué vino la muerte? ¿Qué ocasiona, hermano? Díganme, ¿qué ocasiona la muerte? El pecado. El pecado ocasiona la muerte. Si tuviéramos temor más de Dios, por todos lados evitaríamos el pecado, porque sabemos que el pecado produce la muerte, hermano. Muerte física y muerte espiritual. Muerte física y espiritual. Ninguna esencia, ningún virus del pecado puede ser parte de la presencia de Dios, de su ser y de su persona. Que nosotros lo tenemos en nuestra carne, Dios no puede participar. Una cosa que tenga la presencia del virus del pecado no puede tener. ¿Qué es lo que necesitamos para acercarnos a Dios? Que primeramente limpie nuestro pecado. La contaminación que tenemos en nosotros del pecado contamina toda la creación. Y para que nos acerquemos a Dios, el Señor tiene que erradicar, destruir el pecado en sus hijos. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor? Tuvo que venir a dar y quitar el pecado, porque si no, no nos podríamos acercar, porque Dios es santo, santo, santo. Y ahora Dios nos ha santificado por su Espíritu Santo. Lo primero que hace el Señor es limpiar, quitar el pecado en nosotros para que podamos acercarnos y tener derecho a estar en su presencia. Recuerden que en el Antiguo Testamento nadie del pueblo se podía acercar al tabernáculo, ni siquiera a la primera ni a la donde se acercaran, tenían que estar bien purificados, bien limpios, y tenían que ofrecer por el pecado todo lo que ya sabemos, ¿no? Para que se pudiera acercar el sumo sacerdote a la presencia de Dios, ¿qué tenía que hacer? Primero, limpiarse del pecado por la sangre. Entonces, para que nosotros nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Pues tenemos que entender eso. Cuando queremos acercarnos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestros pecados. Acercarnos a Él pidiéndole perdón, misericordia. Límpiame, quítame, Señor, lávame, límpiame. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al Dios Santo, al Dios poderoso. Y no podemos acercarnos así, destruir el pecado, ¿verdad? Bueno, entonces, mire lo que dice. Vamos a tomar de una vez Isaías 5. Nosotros pensamos, nos podemos sacar como queramos, ¿no, hermano? Si no nos limpiamos del pecado por medio de la sangre, hoy tenemos entrada. ¿Qué nos dice Isaías 5? ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraron? Es 6, es Isaías 6. Ya lo tienen, vamos a leer algo rápido. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, fíjese, lo primero que dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No le atribuye ningún otro atributo, Santo, Santo. Ni siquiera ellos, ¿verdad?, pueden acercarse si no es a través
de las cosas que Dios le pide. Y luego dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre mundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tomando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? No, él mismo, ¿verdad? Tuvo que limpiar su pecado. Dios permitió que subiera hasta allá, imagínense, hermano. Y nosotros nos queremos acercar como queremos, ¿verdad? Si no es a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, no podemos acercarnos al Señor. Así vengas con todos los sacrificios, con todas las cosas que quieras. Solo a través de la sangre de Jesucristo nos podemos acercar al trono de la gracia, pedir misericordia, perdón, ¿sí? Entonces, estamos viendo que para que nos podamos acercar a Dios, porque es santo, 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 tenemos que limpiar nuestro pecado, acercarnos a Él, porque Él no puede tomar en cuenta el pecado, o sea, acercarse al hombre que tenga pecado, como lo está tomando hoy la gente, y haciéndolos hoy, porque el pecado contamina. ¿Qué está pasando hoy y lo que está haciendo la gente hoy en día con el COVID? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Exactamente. ¿Qué medidas estamos tomando? Para no contaminarnos, porque esto, ¿verdad?, contamina, y no sabemos ni cómo. ¿Qué medidas se toman para no contaminarse aún de parte del mundo, ¿verdad?, del virus? Todas las medidas que se puedan más, ¿por qué? Boca, manos, pies, cabeza, cuello, pescuezo, todo lo que, hasta poli, cabello, todo lo que se pueda limpiar, las medidas para no contaminarse, porque un enfermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los enfermos? No de COVID, no se le puede uno acercar a los demás, ¿verdad que no? ¿Qué hacíamos? Los tuvimos que aislar. ¿Por qué no nos acercábamos? Porque nos contaminaban. Los aislábamos. No queríamos tocar nada de su persona, porque nos contaminaba. ¿Sí o no? Y aunque no lo creíamos y lo que fuera, pero ya cuando vino la situación, se tuvo que hacer esto. ¿Por qué? Porque contamina, porque es una contaminación terrible. Miren lo que dice, yo no lo digo, lo dice la palabra, 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. Miren lo que dice el Señor. Estamos viendo que el pecado nos contamina. La contaminación puede contaminar a otros también. Y así, y así, y así. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y luego, y sigue hablando, ¿verdad? Mire el versículo 9, mire lo que dice aquí. Por eso yo no lo digo, hermano, lo dice el Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuese fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho,
o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera los juzgará, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros, ¿verdad? Fíjese, yo no lo estoy diciendo. ¿Por qué? Lo está diciendo la palabra. Nosotros somos muy condescendientes, decimos. Bueno, lo que sea, yo nomás les leo. Ahora vean lo que dice, ya vimos el 6:9, segunda de Corintios 6:1, 14, si es 6:14, segunda de Corintios 6:14. A ver si es ahí. Más sí. ¿Ya lo tienen? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré a ellos su Dios, y ellos me serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto casi nunca lo queremos leer, ¿verdad? ¿No? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, ¿verdad? Nos podemos contaminar tanto en la carne como en el espíritu, hermano. Nos podemos contaminar cuando estamos expuestos al mundo, a gente que está corrompida, que está llena de maldad, de pecados del mundo. Y aunque nos dicen, no nos pasa nada, no nos pasa nada. Mire, cuando menos lo esperas, nos pasó con el COVID, ¿verdad? Entonces, dice, así que amados, puesto que tenemos, yo nomás se los comparto, y dice la palabra, yo no lo estoy diciendo, dice la palabra, no os contaminéis, dice, puesto que tenemos tales, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sí, hermano, en el espíritu nos podemos contaminar con gente, tanto en el aspecto doctrinal, enseñanzas o cosas que hablan del mundo, empezando a negar la palabra y todo eso, se contamina el hombre, o a leer cosas que no son buenas, a ver fornicación o tanta cochinada en la tele o en el internet. Se puede uno contaminar, que lo espiritualmente. O sea, tenemos que ver qué es lo que están viendo cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo? Y en la carne, pues no se diga. Mira, si tú convives mucho tiempo con un borracho, vas a ver que al rato, tú dices, yo lo voy a convertir. No, él te va a convertir a ti. Al rato vas a estar tú con la botella. Y así por lo regular, hermano, un grosero, híjole, ¿verdad? No lo aguanta uno, pero así, si estás convive con él, se dice, en fin, hay muchas cosas, allá ustedes, cada quien sabe hasta dónde podemos, ¿verdad?, tocar y contaminarnos con gente del mundial, que no debemos de hacerlo. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Así que el pecado contamina el alma y la carne. El pecado contamina el alma, porque para el mundo nada es malo. Para el mundo todo lo permite, todo es bueno, nada es malo, ¿me entiendes? Pero ya nosotros sabemos que necesitamos ser santos, o sea, apartarnos de lo que al mundo no considera malo y pecado. Aunque los hombres nos digan aún la familia, ay, pero ¿qué tiene que ver? Que vengas a ver a la morenita, o ¿qué tiene que ver? Que hagas esto, que hagas lo otro, ¿no es cierto? Que vayas yo no sé, cualquier tipo de cosa.
Pero hermano, ustedes ya son viejos espirituales, ¿verdad? Ya nuevos en el camino del Señor y saben hasta dónde podemos tocar y hasta dónde no, allá. Entonces la obra de Dios no es por la carne, hermanito. Porque decimos, mira, no te va a pasar nada. Luego vamos a ver un mensaje para que veamos que son las mismas palabras que el diablo usó con Eva. Haz esto, no te va a pasar nada. No vas a morir. Y cuando menos ya estás petateado, es retirado. Bien, ¿verdad? La obra de Dios no es por la carne. No es por la carne, hermano, la obra de Dios, ¿verdad? Ni por los dones, talentos, vida de ella. Todo lo que Dios ha provisto a la carne de dones, talentos, sabiduría, capacidades. La obra del Espíritu es nada de eso. El Espíritu Santo no ocupa nuestros talentos físicos, materiales, dinero, poder. Es por obra del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Por eso no es por la carne, no es por la fuerza, no es el dinero, no es el poder. Quien hace la obra de Dios en la tierra, lo hace el Espíritu por medio de nosotros, por medio de los hijos de Dios. ¿Cómo hace la obra? A través de cada uno de nosotros, pero no por nuestros deseos carnales, sino por la obra y los frutos del Espíritu, como Beto ahorita nos decía. Hay que pedir más del amor de Dios, hay que dar más, hay que sacar el amor del mundo y meter más amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque es la obra de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu. La santidad no es una obra que haga la carne de los hombres. El hombre cree que haciendo ciertas cosas se va a santificar, como el pueblo de Israel, como los budistas, como aún los católicos, haciendo ciertas cosas, que se vayan a pie de aquí al Tepeyac, que se golpeen el pescuezo, en la espalda, o que pongan chile en los pies, cualquier tipo ¿cómo se llama? De sacrificio, ¿verdad? Creen que con eso ya me santifiqué. No, hombre, lo único que haces es dolerte el cuerpo, pero vas a quedar peor de amolado, ¿verdad? Mire lo que dice Colosenses 2:20, porque lo que hace es solo por el Espíritu, solo lo hace posible en este cuerpo corrupto, porque es corrupto y sus frutos. Colosenses, usted ya lo ha leído, Filipenses, Colosenses 2, pensamos que todas las cosas del mundo nos pueden santificar. ¿Cuántas cosas creemos que nos pueden santificar? ¿Verdad? Lo religioso, yo no sé. Dice en el 2:20, ¿sí? 2:20, sí. Pero bueno, el 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Como si eso nos fuera a santificar, ¿verdad? No, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Pensamos que esas cosas, o aún dentro de lo religioso, ¿verdad?, se vas a santificar porque hablas lenguas como lo hay, ¿verdad? Te vas a santificar porque te tiren. ¿Qué te va a servir? Nomás te va a salir un chipote. Y luego dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más que mortifiques, que más que pongas a la carne bajo apachurrado como quieras, no va a cambiar y no te vas a santificar. Dice, si pues no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Hay que poner la mirada en las cosas, no en lo espiritual. Por más que queramos hacer las cosas para santificarnos, hermano, no nos van a santificar, sino es a través de la obra del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos
para tener defensas, para fortalecer tu sistema inmunológico, ¿verdad? Hay que tomar vitaminas, hay que poner, no hay ni qué. Una mentira, porque yo creo que ni te sirven. Pero ¿qué necesitamos? Y fortalecer el sistema. Están en la Santo. Podemos vencer esos apetitos del pecado que vienen cuando un hombre está fuerte, vienen los mandados, ¿verdad? Pues ya la tiró. Como lo es en el cuerpo físico, necesita tener defensas, vitaminas y todo. ¿Para qué? Contrarrestar el virus. Es la obra del Espíritu Santo quien convierte, transforma, da vida espiritual a los hombres. Nos cambia nuestra naturaleza a una naturaleza nueva, hermano. Necesitamos pedir más del Espíritu Santo, ¿verdad? No es por la carne, por sus dotes, su sabiduría. Igual es por la obra del Espíritu Santo quien combate, destruye. ¿Qué dice? La ley del pecado. La ley del pecado. ¿Quién combate contra la ley? La destruye. La ley del pecado, ¿sí? Dice la ley del Espíritu. Si viene una ley más fuerte que la ley fulana, destruye esa ley. La ley del Espíritu destruye la ley del pecado y nos da la santidad, nos aparta del pecado. La santidad no la podemos tomar, no la podemos lograr, hermano, por nuestras fuerzas, por nosotros mismos. Necesitamos recurrir al Espíritu Santo, pedir libertad, pedir ayuda, pedir socorro. Líbrame de esta tentación, líbrame de este asunto de mi carne que me tiene ahí molestando, ¿verdad? Entonces la santidad es lo que Dios quiere de nosotros y que es lo que nos aparta del pecado. Nos aparta del pecado. Ya voy a terminar. Ya vimos que Dios no puede tener contacto con el pecado, ¿verdad que no? Dios no puede tener contacto con el pecado, comprendámoslo, hermanito, ¿verdad? Ni en la tierra, menos en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo el Señor? Fíjese, de veras ya no me acordaba este versículo. Vean Éxodo 3, es bonito. Éxodo 3, cuando se le aparece a Moisés. Ahí puesto Moisés, a ver, la zarza. Ya iba puestito. Éxodo 3, cuando se le aparece el Señor, ¿verdad? Fíjese, el Señor no puede. Aquí está hablando de una forma, ahorita lo vamos a entender. 7. Perdón, 3:4. ¿Ya lo entiende? 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios en medio de la zarza. Iba a ver la zarza. Y dijo Moisés, y le dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjese, vamos a tratar de comprender, pero hay otro hecho exactamente igual que también fue en ¿qué? A Josué. 5. Dice, lo mismo le dijo a Josué y lo mismo nos va a decir a nosotros si queremos entrar a su presencia. Dice, estando Josué cerca de Jericó,
Es Josué 5:13. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: fíjese, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quítate el calzado de tus pies. Lo mismo a Josué, lo mismo a Moisés. Y eran hombres que Dios los había escogido. ¿Qué quiere decir? Los pies, el calzado. ¿Qué representan los pies y el calzado, verdad? Lo inmundo, lo que es del mundo, no lo santo de Dios. Todo lo que representa al mundo y lo inmundo no es lo santo, aunque para el mundo no tenga mal. Todo lo que es calzado de nuestros pies, estamos pisando el mundo y las cosas que son, andamos en el mundo, no lo santo de Dios. Quitarnos, le dice: quítate, quítate el calzado. Quitarnos todo lo que representa el poder. ¿Qué representa el mundo? Aún en nosotros, hermano, no nos hagamos guajes. Todavía traemos muchas cosas del mundo y no nos los queremos quitar. Al contrario, los queremos traer colgando. Quítate. ¿Qué representa todo lo que es del mundo? El poder del hombre, de la carne, del mundo, la gloria del mundo. ¿Para qué hacemos las cosas? Para la gloria tuya, la gloria del mundo. Sabiduría, como decía David. Quítate tu sabiduría, quítate tu gloria. Amor al mundo y a las cosas que son del mundo. El hombre ama más al mundo, sus propiedades, sus cosas, que el amor de Dios. Quítate el amor al mundo. Quítate la soberbia, porque todavía hay tanta soberbia en el pueblo de Dios. La altivez de la carne, el yo, el ego. Quítatelo, fíjate. Y toda la altivez de la carne del mundo, y nada del hombre de la carne, ninguna cosa Dios recibe de lo que es del mundo, gloria del hombre y sus atributos carnales, lo cual nosotros queremos pasar y entrar así. ¿Sí me explico? Quítatelo, quítatelo, quítate todo lo que es del mundo y nos está estorbando para servir, para amar, para estar en la presencia de Dios. Todos los atributos carnales no pueden entrar al reino de los cielos, no pueden entrar con nada de tus bienes, nada va a poder entrar, aunque aquí los valores mucho, ¿verdad? Como fue con Pablo, ¿se acuerdan? Filipenses 3, sí, díganme, ¿quién no ha leído el testimonio de Pablo? Filipenses 3, para leerlo, si no, ¿para qué lo leo? ¿Ya lo leyeron? ¿Ok? ¿Qué dice, verdad? Todo, habiendo yo sido judío, benjamita y fariseo y todo lo más feo que había y todo lo demás, ¿verdad? Y que circuncidado, todo lo he perdido por amor a Cristo y le he dado por basura, todo. Pablo tuvo que quitarse todo lo que era de la vida pasada, ¿ya me entendió? ¿Cómo no queremos quitarnos nada? Al contrario, queremos ponernos más. Mire, bendito sea Dios. Bueno, ya para qué les cuento, ¿verdad? Pero la cuestión es, bendito sea Dios, porque yo veo que esta iglesia, el Señor la está bendiciendo, de veras. Y que hay humildad en el corazón y hay conocimiento de Dios, no como otros lugares, de veras. Yo veo que Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Está quitando tanta cochinada que tenemos que quitarnos, ¿no es cierto? Todo lo que no es de Dios. O sea, yo veo que Dios está tratando en esta iglesia, de veras. Que Dios está obrando, quitándonos todo lo que es, no nomás las chanclas, hermano. No nomás las chanclas. Eso es lo de menos, decimos, ¿verdad? No, el Señor nos dice, quítate el calzado.
quítate la cabeza, hasta la cabeza, porque ahí traemos, no por los piojos, sino por los pensamientos carnales, horribles. Quítate los pensamientos de tu cabeza, quítate tus pies, quítate tus manos, que están contaminadas. ¿Me entiendes? ¿Qué dijo el Señor? Que si tu mano es ocasión de caer, córtatela. No se la cortes al otro, córtatela tú. Nosotros les queremos cortar a los demás. Quítate esas manos sucias, ¿verdad? Que las tenemos sucias de muchas cosas en nuestra vida. Bueno, ahí ya estamos entendiendo qué es lo que dice quítate. Nomás le quitaron las chanclas a Moisés, pero era suficiente. Él sabía que ahí estaba el pecado en su corazón. Bueno, porque está contaminado todo esto por el pecado. Córtalos. El hombre quiere ganar al mundo, no a Dios. No ganemos al mundo, hermano. Ganemos a Dios. Quítate todo eso. ¿Cómo? Y termino. ¿Cómo trató Dios a Moisés, hermano? Acuérdense. Trató. Primero lo llevó a un lugar. ¿Cómo se sentiría Moisés? A fuerzas, hermano. Porque te forma. Ahí se formó. Esa era su vida de Moisés. 40 años tuvieron que llevárselo al desierto, hermano, para tratar con él, para quitarlo y dejarlo pelón, limpio, en ese sentido, como David. A lo que me refiero, Carlitos también, Poli, yo, sí, ya, pero todavía me falta mucho. Hasta que venga el Señor me voy. Pero ustedes se quieren quedar otro ratito, pues allá ustedes, ¿verdad? Que lo siga limpiando el Señor. Bueno, está todo. ¿Cómo trató Dios a los 40 años? Tremendo, ¿verdad? Estar listo y preparado para un trabajo. Y luego, ¿qué pasó con Josué? Que también le dijo, acuérdense, ¿se acuerdan que Josué era el siervo fiel? ¿En dónde estaba Josué cuando Moisés subía? Allá arriba. Pues él estaba con el Señor, Moisés a toda, pero Josué estaba abajo, con los animales y todo, con todo allá abajo solito, esperando a que bajara el siervo de Dios. Y como Dios después lo premió. ¿Cómo trató el Señor con Josué? Él esperaba a Moisés abajo, los preparó, apartó fuera del mundo. Nos tiene que preparar, entiendan, hermano, fuera del mundo, porque el mundo nos contamina, aunque digas que no, nos tiene que apartar, porque sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Están aislados, separados de Dios por la contaminación del pecado. El mundo está aislado, está separado de Dios por la contaminación del pecado. Cuando ellos se arrepientan, una persona y busque a Dios y la sangre de la presencia de Dios, la santidad de Dios. Fíjese, a veces pensamos, para que esta iglesia permanezca, hay que tener todos los dones del Espíritu Santo. Hay que tener profetas, hay que tener, ¿cómo se llaman? Apóstoles, como Marcovis, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? No, hermanos, lo que hay que tener es santidad en tu vida. ¿Quieres permanecer en el camino de Dios? Quítate la soberbia, la altivez, el pecado. Quítate la cabeza. Quítate todo lo que te contamine. Esa gloria a Dios, es decir, Dios está obrando ahí. ¿Por qué? Porque Dios le quitó la cabeza a Ramón y ahora le puso la cabeza de Dios. ¿Qué mejor? ¿Quieres seguir con tu cabeza de chango, Ramón? ¿O la de Dios? Pues pídele al Señor. Mire, Isaías 35. Con eso termino. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Isaías 35, mire lo que nos llama, nos dice el Señor. Es el Señor, tenemos, y cuesta, sí cuesta, hermano, porque el mundo es la santidad de Dios. 35, desde el 7 para que veamos.
35:7, ¿ya lo tienen? Dice así: el lugar seco se convertirá en estanque. Fíjese, la sequedad en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Así estábamos. Ahora dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Por qué creen que no pueden permanecer? ¿Cuánta gente llegan a la iglesia? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No porque sea muy inteligente, muy sabio, muy esto. No, es por la santidad, no se extraviará. No habrá ahí león, ni que huela león, ni tierra subirá por él, ni chivo, ¿verdad? Ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Pero cuál es ese camino? Santidad. Santidad a Dios. Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, aprendamos este camino, que no quiere caminar el mundo. El mundo no quiere caminar en el camino de santidad. Y solo los que lleguemos a caminar ahí vamos a permanecer. Ahí vamos a permanecer. Vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias a Dios que nos permita seguir en el camino de santidad, ¿verdad? No apartarnos de él. Padre, te damos gracias, gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Y sin santidad nadie te podrá ver. No podemos acercarnos a tu trono de gracia. Tú quitaste nuestros pecados, Señor. Tú quitaste, Señor, todo aquello, Padre mío, que contamina nuestra alma y nuestro corazón, Señor, para que nos podamos acercar a ti. Hoy tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por medio de tu sangre preciosa. Límpianos, lávanos, santifícanos. Queremos estar en tu presencia. Queremos caminar en este camino de santidad, este camino que no es del mundo, Padre, que no es de la carne, Señor. Es el camino de tu espíritu, es el camino de tu vida, Padre, para entrar al cielo, Señor. Es el único camino, Señor, de santidad para entrar a tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu iglesia que han escogido este camino, Padre, para poderte ver, para estar en tu presencia día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso el Señor.